Dios les bendiga, Dios les guarde. Su hermano Robert Poole de nuevo con otra entrega de su programa a través de la Biblia, donde queremos estudiar la palabra de Dios capítulo por capítulo, verso por verso. Así que yo les invito a que si no han escuchado las versiones anteriores, pues que la escuchen. Y no voy a decir que estamos haciendo un estudio a profundidad, porque entonces estuviéramos todavía en el primer verso de Génesis. Pero creo que estamos tocando los puntos más específicos, lo más básico y también algunas cosas que quizás no habíamos pensado antes. Y estamos en Génesis capítulo 1 y el verso 27, creo que fue el último verso que tratamos. En el verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ahí fue donde Dios creó el hombre. Más luego se nos dice que fue el sexto día. Por eso es que el número de hombre es 6. 6 es número de hombre porque en ese día fue creado. Y le dice, y señoré en los peces del mar, las aves de los cielos y la bestia, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y hablamos un poco acerca de la controversia que hay con este verso, donde hay personas que han tomado la libertad de decir de que Adán era tanto hombre como mujer y se le quitó de sí, se le quitó la parte femenina. Esto obviamente no es cierto. Meramente Moisés, quien escribió Génesis y ya sabía lo que iba a acontecer después del capítulo 1, resumió, puso de forma resumida un verso antes acerca de la creación de Eva y también nos deja entender que Eva también es hecha a la imagen de Dios. En el verso 28 y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os es dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces Dios lo puso en total autoridad sobre el planeta Tierra y aquí le está fijando el tipo de comida, solamente planta. Eran vegetarianos y esto obviamente cambia después del diluvio. ¿Por qué? Porque no había muerte en este instante, no había muerte de absolutamente nada. Si ellos fueran a comer algún tipo de animal, tendrían que matarlo. La muerte entraría antes realmente de el hombre haber pecado. Por ende, todo en estos momentos es solamente la dieta de ellos consistían, perdón, en vegetales. Dice, y todo árbol que hay fruto que da semilla os será para comer. No se comía carne en aquel entonces. Verso 30. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Entonces, las plantas, las hierbas, no solamente iba a alimentar al hombre que Dios había creado, sino también a los animales. El dinosaurio comía hierba, el león comía hierba, el tigre comía hierba, absolutamente todo lo que existía comía hierba y aquello que se arrastraba sobre la tierra también comía planta verde. Eso era lo que alimentaba a toda persona en el principio. Bueno, en este caso, Adán, luego Eva. El verso 31, y vio Dios
todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aquí estamos terminando el día viernes, y Dios se dio cuenta que todo lo que había hecho no solamente era bueno en gran manera, en gran manera. Y esto es algo que debemos de entender porque antes del pecado entrar al mundo, todo, absolutamente todo era bueno. No había estación de frío donde las personas estaban helándose, no había calor ardiente, no existía eso. La tierra entera tenía una temperatura uniforme. En los polos norte y el polo sur había hierba, absolutamente había hierba, y todo lo que existía en aquel entonces tenía una uniformidad, no había terremotos, no habían volcanes, no había nada de eso. Todo lo que Dios hizo era bueno. De hecho, no había espinos. Nadie caminando se iba a clavar porque una planta tenía espina. Todo era bueno en lo absoluto. Y nosotros creo que hablamos anteriormente acerca de esto, de que todo lo que había sido creado era bueno, y hablamos de los cambios que vinieron a tomar lugar después del diluvio. Es allí donde ya el clima comienza a cambiar, donde los polos norte y polo sur extremadamente frío, ya la gente no puede habitar allí. Entonces donde ya entonces tenemos lo que es un solo mar en vez de grandes cantidades de lagos enormes. Antes del diluvio había más tierra que lo que había mar. Obviamente hay más tierra que mar hoy por hoy, pero está debajo de las aguas. Es como que no importa que haya más tierra porque está debajo de las aguas. Y nosotros hablamos acerca de eso, solamente tiene que ir y escuchar las otras entregas anteriores. En el capítulo 2 hemos terminado con el capítulo 1, ahora el capítulo 2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. En otras palabras, que en su totalidad, todo lo que es cielo, todo lo que es espacio, ya sea el primer cielo, segundo cielo, todo fue creado y terminado. Y la tierra y todo el ejército que había en la tierra de hierba, animales en el mar, animales que corrían sobre la tierra, en lo absoluto todo había sido completamente terminado. Verso 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. En otras palabras, que ya viernes a la cuesta del sol, como eso de las 6, ya Dios había terminado todo. Y luego comienza lo que es el séptimo día, y Dios reposó ese día. ¿Cuál fue el reposo de Dios? Que dejó de crear. Eso fue el reposo de Dios. No era que Dios estaba cansado, no era que Dios estaba agotado. Él meramente dejó de crear porque ya él había creado todo lo que tenía que crear. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. En otras palabras, lo apartó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto en este momento, en el verso 3, no es todavía una ley. Adán no tenía que descansar el día sábado o el séptimo día. Dios lo santificó, lo apartó, porque él reposó en ese día, reposó de toda su obra. Eso viene a ser un mandamiento ya en el libro de Éxodo, si no me equivoco, capítulo 20. Ya entonces Dios fija esto como un reposo para el pueblo de Israel. Bendijo Dios el día séptimo, lo santificó,
porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. En otras palabras, que él está haciendo un recuento de todos los orígenes, de cómo comenzó. Génesis, orígenes, principio. Esto fue lo que realmente sucedió. Los científicos tienen la teoría de la gran explosión, del Big Bang. En un momento dado no había absolutamente nada y la nada explotó. Esa es la conjetura que los científicos proponen acerca de los orígenes de todas las cosas. Y al principio la materia, la creación de la materia, la expansión del universo, un segundo, 2 segundos, un minuto, se movió de forma extremadamente rápida, de hecho más rápido que la velocidad de la luz. Esa es la conjetura de los científicos. No había nada y esa nada explotó. Eso obviamente está en contra de todo principio científico, pero en la ausencia de la creencia en Dios, en la ausencia del conocimiento de Dios, el hombre se ve obligado a poner por respuesta algo totalmente ridículo y es aceptado así, y aquellos que lo aceptan así ridiculizan la verdadera versión, que es Dios creando a todo lo que existe, creando la humanidad, creando los árboles, creando los peces, etcétera, etcétera. Verso 5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. Todo esto, de toda la creación, el más joven es el hombre. Dios dejó al hombre para crearlo de último, porque todo iba de menos importante a más importante. Él crea la hierba, más luego crea los animales, porque los animales eran más importantes que la hierba. Pero por último deja al hombre, que era lo más importante, y muchas personas apuntan al hecho de que la mujer entonces sería lo más importante. Eso es lo último que se hizo, se sacó de la costilla del hombre, pero delante de Dios ambos son igualmente importantes. No había hombre para que labrase la tierra, obviamente, y en aquel entonces nunca había llovido. De hecho, sabemos de específicamente más de 120 años duró la creación sin tener nada de lluvia. Ese gran canopy, esa gran expansión sobre los cielos, que era solamente agua, estaba allí siendo sostenida por la nada, porque no caía agua. O sea, eso de nubes de agua, esa presión atmosférica era inexistente. La atmósfera era más densa en aquel entonces y permitía aquellos dinosaurios alados poder volar. Hoy por hoy, un dinosaurio no podría, de ese tamaño, no podría volar. Digo yo, los dinosaurios que tenían alas, que eran enormes, no podrían volar hoy por hoy porque la atmósfera ya no es densa, es mucho más fina, basada en el hecho de que ya no existe esa gran capa de agua que estaba en la atmósfera. Dice el verso 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Debemos de entender que debajo de la corteza terrestre había gran cantidad de agua acumulada. Cuando Dios divide las aguas de las aguas y pone la expansión en medio de las aguas, esa expansión era el cielo. Esas aguas se ocultaron debajo de la corteza terrestre y había una gran presión de agua
debajo de la tierra y eso subía como un vapor que era lo que regaba la faz de la tierra. Más luego en el diluvio nosotros vemos que las cataratas de las profundidades del gran abismo suben las aguas y las que están arriba también caen. Como esa presión ahora de las aguas que cayeron de arriba, como las que vinieron de abajo, pone presión sobre la corteza terrestre y se desploma. Y por eso es que tenemos lugares como el Grand Canyon aquí en los Estados Unidos, y muchos otros lugares que tenemos grandes montañas y valles, y todas estas cosas suceden después de eso. La tierra siempre ha tenido colinas y pequeñas montañas, pero nunca como antes. Antes era casi una redondez total, completa. Pero después del gran diluvio es que vemos todo eso. Por ejemplo, el trenchado de Mariana es la profundidad más grande en el mar, con más de 8 kilómetros de profundidad, y se debe a esto. Verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué está haciendo aquí? En el capítulo 1 nos dijo que él creó al hombre. Aquí va a entrar en detalles y es por esto que no podemos decir que en el verso 2 en adelante realmente dice supuestamente entre el verso 1 y el verso 2 hay un gran espacio de tiempo, por eso es que la tierra estaba desordenada y vacía. No. Lo que sucede es que Dios luego entra en detalles de las cosas que hizo. Por ejemplo, aquí comienza y dice, entonces Jehová formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Dios tomó la tierra, él personalmente, que es lo único que él hace de forma personal sin solamente usar su voz. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Cuando Dios termina de hacer este muñeco de barro, esto de tierra, él sopla en sus narices y entonces ese soplo, algún tipo de espíritu, el espíritu Dios puso en el hombre, le da vida y fue entonces el hombre un ser viviente. Antes meramente era un muñeco. Cuando el soplo del Altísimo es que da vida al ser humano, y eso es lo que está aconteciendo aquí. De forma personalizada, Dios hace al hombre con sus manos, le da aliento, de forma de que nosotros somos la obra especial de Dios. En el verso 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí el hombre que había formado, le dio forma. El huerto del Edén, y eso es donde hoy por hoy sería Irak. Allí estaba el huerto del Edén. Versos 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí es donde está entrando un poco de peligro. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, mango, banana, manzana, uva, todo bueno para la vista y bueno para comer. Y también el árbol de la vida. Este árbol tenía la capacidad de aquel que tomaba de su fruto no morir. No morir. Y Dios lo pone al alcance del hombre. Dios lo pone al alcance del hombre. Y el árbol de la ciencia del bien y el mal. El árbol del conocer qué es bien y qué es mal. Now, el conocimiento del bien y el mal está dando a entender que el mal, la parte mala ahí, está hablando de la habilidad de ser una persona maliciosa, de ser una persona que tenga tendencia a hacer aquello que a Dios no le agrada. No era meramente conocer que el hablar mentira era malo, no, ya dentro de la persona había dicho conocimiento. Ahora era la persona tener la habilidad de tener esa naturaleza pecaminosa y por eso era que Dios no quería que él la tocara.
porque entonces iba a ir caminando de mal en mal y mal en peor, y eso es lo que vemos en el resto de la historia. Lo vamos a dejar hasta aquí y luego vamos a entrar en esta parte que es muy, pero muy importante. Dios les bendiga y Dios les guarde.